Las infecciones respiratorias agudas son un grupo de enfermedades que afectan el aparato respiratorio, causadas por virus, bacterias y otros microorganismos. Se caracterizan por un inicio repentino y una duración menor a 15 días. Los síntomas más comunes son tos, rinorrea, congestión nasal, dolor de garganta, dolor de oído, ronquera, dificultad para respirar y fiebre. Estas infecciones son la principal causa de morbimortalidad en niños menores de 5 años, siendo la razón más común de consulta médica e internación hospitalaria en este grupo de edad. Un niño puede tener entre 3 y 7 infecciones respiratorias superiores por año. La severidad de la infección puede variar, siendo las más graves responsables de un alto índice de mortalidad en bebés y niños pequeños. El impacto que generan las infecciones como la infección respiratoria aguda son la principal causa de morbimortalidad en niños menores de 5 años a nivel mundial y regional. En este caso es de alta incidencia en el municipio de La Unión, en un rango de menores de 5 años y mayores de 60, por su alto factor de padecerlas. Constituye también la razón más común de consulta médica e internación hospitalaria en este grupo de edad. En la prevalencia a nivel mundial, las infecciones respiratorias agudas son responsables de aproximadamente 4.5 millones de muertes en niños menores de 5 años. Cada año entre 1 y 4 años mueren por estas causas. De ellos, casi la tercera parte son por las infecciones respiratorias agudas, fundamentalmente neumonía y bronconeumonía, siendo los principales motivos de ingresos hospitalarios. Y en la Unión, las infecciones respiratorias agudas representan una carga significativa de enfermedad, con una prevalencia que varía según la época del año y el grupo de edad, ya sea menores de 5 años o mayores de 60 años. Las causas que predominan las infecciones respiratorias agudas son principalmente causadas por virus, como el rinovirus y el virus respiratorio sincitial, y también el del virus de la influenza. En cuanto a la distribución de las SIRAs en menores de 0 a 5 años, encontraremos que el estudio encontró que el resfriado común con un 43% y la rinitis alérgica con un 26% son las SIRA más frecuentes, seguida de una faringoamigdalitis con un 11%, la otitis media aguda con un 13% y la bronconeumonía o la neumonía como tal con un menos de un 10%. Estos resultados coinciden con la bibliografía consultada, donde estas SIRA también son las más comunes tanto en niños como en adultos. Aparte de esto, tienden a ser más frecuentes en partes superiores del aparato respiratorio, como podemos verlo en enfermedades como el resfriado común, la rinitis alérgica o la faringoamigdalitis, y van descendiendo a la parte inferior, como ya lo dije, con la neumonía o la bronconeumonía como tal. Esto depende de la virulencia del agente infeccioso, que puede ser una gran cantidad de estos, tanto virus como bacterias, como hongos y pues etcétera, y la resistencia del paciente y las medidas terapéuticas tomadas por los servicios de salud. Teniendo en cuenta esto, las SIRA son la principal causa de la morbilidad en niños y tanto a nivel mundial como regional se puede evidenciar un notorio predominio de estas enfermedades en menores de 5 años. En Colombia representan una carga significativa de enfermedades con una prevalencia que llega a variar según la época del año y según el grupo de edad. Hablando acerca de la distribución de la SIRA en cuanto a la edad y el sexo, estas veremos que afectan en esta región más a los niños de entre 1 a 5 años, con un porcentaje en los niños un poco mayor de 77.63% y en las niñas un poco menor de 71.84%. Estos llega a variar un poquito el porcentaje del sexo, ya que no es el mismo dependiendo de los rangos de edad. La edad y el sexo, como ya dije, son factores de riesgo que no llegan a ser modificables para muchas enfermedades cuando se encuentran dentro de los catalogados como tal.
La distribución del grupo de estudio, según estas variables, se realizó, en la cual se puede observar un predominio del sexo femenino dentro del total de enfermos, con el 28.16%, que son aproximadamente unos 103 niños menores de edad, menores de un año, sobre el sexo masculino, que llegó a aportar el 22.37%, que son unos 76 casos. Con los niños de 1 a 5 años esto cambia con unos 74 casos del sexo femenino, y frente a los 59 casos que llega a tener el sexo masculino. Las condiciones de vida, como lo llegan a ser los peces en su desarrollo y las regiones que tienen menor acceso a una vida digna o al acceso a la salud, tienen un mayor riesgo para llegar a generar patologías asociadas pues, a las SIDAs. El nacimiento resulta ser un factor de riesgo muy importante para la diseminación entre las personas de enfermedades de tipo infecciosas. La tabla nos muestra la distribución de pacientes según la existencia del mismo, en donde se observó la inmensa mayoría tenía un nacimiento del 68,72% y solamente el 31,28% tenía condiciones de vida adecuadas, referente a la cantidad de personas en una habitación, cuántos vivían en una habitación, y pues el estilo de vida recomendado pues sobre estas personas que se encuentran en una habitación, que si alguna de ellas pues estaba enferma, probablemente los demás puedan adquirir dicha patología, sobre todo si estamos en presencia de una infección de respiratoria aguda, ¿sí? El ejemplo del artículo, tomando el ejemplo con un artículo que es de tipo de estudio observacional analítico, en donde se analiza el riesgo y la asociación correspondiente, incluyendo el p-valor. El análisis del caso clínico nos basamos en un artículo epidemiológico en donde las características de infecciones respiratorias agudas de la provincia de Grama entre marzo y mayo de 2020, en donde pues nos basamos que existen pocos estudios acerca de la epidemiología de infecciones agudas, infecciones respiratorias agudas, tanto a nivel de literatura mundial como del país. Los estudios se centran fundamentalmente en la epidemiología pues, y el comportamiento de las IRA, ¿sí? De las infecciones respiratorias agudas, sin especificar qué ocurre con las formas graves. Entonces, en este artículo nos vamos a basar en las características de las IRA graves en la provincia de Grama. Para ello se realizó un estudio descriptivo, ¿sí? Retrospectivo y transversal, teniendo en cuenta que la variable, los grupos, la edad, el sexo, la residencia, antecedentes y algunos, pues, algo personal y que nos ayuda al diagnóstico. Para la metodología, ¿sí? Vamos a utilizar se utilizó la evaluación de las características de las IRA graves en la provincia de Grama en el periodo ya dicho de entre marzo y mayo del 2020. Se consideró las variables, como ya lo habíamos mencionado, de la edad, el sexo, los antecedentes patológicos, personales y diagnóstico, en donde pues los pacientes con el diagnóstico en la provincia de Grama durante este periodo pues fueron elegidos para el estudio. La recopilación de los datos está dada por historias clínicas hasta el 30 de mayo del 2020, hasta donde vaya a durar el estudio, ¿sí? hasta donde finaliza el estudio como tal. En la primera gráfica de resultados tenemos que se describen los resultados de las hospitalizaciones, las cuales fueron 175 pacientes con IRA. Las tasas de incidencia fueron del 21,4 por cada 100.000 habitantes. Las georreferencias de procedencia de los casos mostró que se notificaron casos en todos los municipios, siendo el municipio de Bayomo con 70 pacientes, siendo el mayor número de diagnósticos en todas las zonas. Se muestra que los municipios de mayores tasas de incidencia están en el siguiente orden: Bayamo con 29,6% por cada 100.000 habitantes, Manzanillo del 27,5% por cada 100.000 habitantes, Quiza con el 25,9% por cada 100.000 habitantes, Cauto Cristo con el 24,5% cada 100.000 habitantes, Río Cauto con el 3,8% de cada 100.000 habitantes y Yara con el 21,7% de cada 100.000 habitantes. En la segunda gráfica encontramos que el 62,9% de los casos de Irak se registraron en hombres y el 37,1% restante en mujeres, con una razón de 1 a 7 hombres por mujer, siendo los grupos de edades de 65 y más años representaron el 54,3% de los casos con diagnóstico de Irak durante marzo a mayo del 2020 en la provincia de Grama, seguidos de los grupos de edades de 25 a 59 y menores de un año,
con el 16,0 y el 14,8 respectivamente. Las edades promedios fueron del 75 años, según el diagnóstico del 16,3% de cada caso tomado en cuenta hacia las directrices de las IRAC. Mi nombre es Mónica Lucía Rosero Pastuzán y voy a hablarles sobre análisis y conclusiones. Las infecciones respiratorias agudas graves representan un problema de salud pública importante en todo el mundo y Granma no es una excepción. Un estudio que fue realizado recientemente en esta provincia nos arrojó luz sobre la epidemiología de las infecciones, identificando los grupos de población más vulnerables y los principales factores de riesgo. El estudio encontró que los niños menores de 1 año y los adultos mayores de 65 años son los más propensos a padecer estas infecciones. Esto se debe a que estos grupos tienen un sistema inmunitario un poco más débil y esto hace que sean más susceptibles a las infecciones. En el caso de los niños pequeños, la falta del desarrollo completo del sistema respiratorio también los hace más vulnerables. Y en el caso de los adultos mayores, la presencia de enfermedades crónicas como lo son la diabetes, las enfermedades cardíacas y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, agrava aún más el riesgo que tienen de padecer estas infecciones respiratorias agudas graves. Cabe resaltar también que lo importante del estudio fue la prevalencia del sexo masculino en ambos grupos de estudio. Si bien las causas exactas de esto no están del todo claras, se cree que puede estar relacionada con factores hormonales y de comportamiento. Los hombres tienden a tener hábitos que son un poco más riesgosos, como fumar, consumir alcohol, y esto los hace más propensos a poder desarrollar infecciones respiratorias. El tabaquismo en particular se identificó como un factor de riesgo importante para estas infecciones. Los fumadores tienen un mayor riesgo de padecer neumonía y otras complicaciones graves, especialmente los adultos mayores. El estudio enfatiza la importancia de dejar de fumar para reducir este tipo de infecciones y mejorar además la salud en general. Las enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardíacas y la EPOC también se asociaron con un mayor riesgo de infecciones respiratorias agudas graves. Estas enfermedades comprometen al sistema inmunitario y hacen que el cuerpo sea más susceptible a las infecciones. El control adecuado para estas enfermedades crónicas es importante para poder reducir el riesgo de complicaciones graves como la neumonía.